España, 1975. En un tranquilo rincón de Andalucía, la paz rural de la finca de los Galindos se vio brutalmente interrumpida por uno de los crímenes más horrendos y enigmáticos de la historia reciente del país. Un crimen que, décadas después, sigue sin resolverse y continúa alimentando teorías, sospechas y el miedo a lo desconocido. La finca de los Galindos está situada en Paradas, un pueblo sevillano, un lugar apacible, alejado de la vorágine de la ciudad, donde la vida parecía seguir el curso natural del campo, hasta el 22 de julio de 1975. Ese día, 5 personas fueron asesinadas de manera brutal en la finca. Los detalles de este crimen no solo horrorizan por su violencia, sino también por las extrañas circunstancias y la caótica investigación que le siguió. Eran aproximadamente las 3 de la tarde cuando comenzó la pesadilla en la finca de los Galindos. El orden exacto en el que fueron asesinados las personas no se sabe a ciencia cierta. Manuel Zapata, capataz de la finca, fue asesinado recibiendo varios golpes en la cabeza con una pieza de metal de una empacadora, conocida como un pajarito. Su cuerpo fue encontrado cubierto de paja en un área de la finca, lo que en un principio hizo pensar que era el responsable de los asesinatos. El cuerpo de Zapata apareció 3 días después del crimen. Juana Martín Macías, esposa del capataz, también fue golpeada con una misma pieza de metal que se usó para matar al esposo. Su cuerpo fue encontrado en una de las habitaciones de la vivienda del capataz, donde vivían Juana y Manuel, después de haber sido movido desde el pasillo. Ramón Parrilla González, el tractorista. Su cuerpo fue encontrado con varios impactos de balas de escopeta. Este detalle sugiere que fue sorprendido y asesinado rápidamente, posiblemente para evitar que diera la alarma. José González Jiménez, trabajador de la finca, fue asesinado a golpes al igual que las víctimas anteriores. Su cuerpo, junto con el de su esposa, Asunción Peralta, fue parcialmente quemado en un cobertizo de la finca. Asunción, la esposa de José, fue la última víctima. Fue golpeada y luego su cuerpo fue quemado parcialmente junto al de su marido, en un intento de destruir pruebas. El asesinato de estas 5 personas fue extremadamente violento, y la forma en que se cometieron los crímenes sugiere una planificación cuidadosa por parte de los autores o autor, aunque nunca se logró identificar a los culpables. Las pruebas fueron destruidas o alteradas durante la investigación inicial, lo que complicó aún más la resolución del caso. El cortijo de los Galindos era propiedad de María de las Mercedes Delgado y Durán, que se casó con Fernández de Córdoba y Topete, marqués del Valparaíso y de Granina, militar de carrera que, tras contraer matrimonio, abandonó el ejército para dedicarse a la gestión de las 5 fincas propiedad de su esposa. Para ello, nombró de administrador a Antonio Gutiérrez Martín, también oficial del ejército, que pasó a la reserva como teniente de artillería y continuó colaborando con el marqués en la vida civil. La propiedad tiene una extensión de alrededor de 400 hectáreas. Se dedicaba principalmente al cultivo de trigo y girasol, aunque también una pequeña parte era de olivares. Se encuentra situado a 4 kilómetros de Paradas. Se accede a él a través de un carril que parte desde la carretera que une Paradas con el Palomar. Las instalaciones tienen un patio de 2.000 metros cuadrados y 2 viviendas. Una de ellas era habitada todos los años por la familia del capataz y su esposa, los cuales fueron asesinados, y la otra para el marqués y su esposa, que solo la utilizaban ocasionalmente. Eran las 3 de la tarde del 22 de julio de 1975 cuando los trabajadores de la finca de los Galindos notaron algo inusual en el horizonte. Se encontraban trabajando en lo alto de un monte en el olivar, un olivar que pertenecía a la finca. Desde la distancia vieron que salía humo de uno de los cobertizos de la finca. Inquietos por lo que podía estar ocurriendo, algunos de ellos se dirigieron rápidamente al lugar para investigar. Al acercarse al cobertizo, la escena que encontraron fue aterradora.
Un incendio había comenzado a propagarse, y en medio de las llamas se vislumbraba algo que no esperaban ver. Lo que parecía ser un intento de quemar rastrojo o algún desecho de la finca, en realidad ocultaba algo mucho más macabro. Dentro del cobertizo, entre el fuego, los trabajadores encontraron los cuerpos parcialmente quemados de José González Jiménez y su esposa, Asunción Peralta Montero. Aterrados por el descubrimiento, dieron aviso a las autoridades, sin saber que este solo sería el comienzo de un día lleno de horrores. Mientras los trabajadores trataban de controlar el incendio a base de cubos de agua y comprender lo que había sucedido, otros comenzaron a explorar el resto de la finca en busca de más respuestas. Fue entonces cuando, al inspeccionar la casa del capataz, se descubrieron los cuerpos de Juana Martín Macías. Juana fue encontrada dentro de la vivienda, con su rostro desfigurado por los golpes brutales que había recibido. En un principio, el cuerpo de Manuel no fue hallado. Sin embargo, días después, su cadáver fue encontrado cubierto de paja en otra parte de la finca, como he mencionado anteriormente en el vídeo, con la cabeza también destrozada. Otro cuerpo que fue descubierto fue el de Ramón Parrilla González. Ramón Parrilla González, el tractorista de la finca, fue encontrado cerca de la era. Presentaba múltiples impactos de balas de escopeta, lo que sugería que fue asesinado a quemarropa. Este descubrimiento dejó al pueblo de Parada en shock y muy asustado. El incendio, que inicialmente parecía un simple accidente, reveló una escena de horror y desencadenó una de las investigaciones más caóticas y llenas de errores en la historia de la España criminal. El misterio de quién o quiénes fueron los responsables sigue sin resolverse hasta el día de hoy. La investigación se vio plagada de irregularidades y confusión desde el principio. A continuación, te relato cómo se desarrollaron los primeros momentos de esta caótica investigación. Después de que los trabajadores encontraran los cuerpos parcialmente quemados de José González y Asunción Peralta y los cadáveres de Juana Martín y Manuel Zapata, la Guardia Civil fue alertada. Sin embargo, la llegada de los agentes no fue inmediata, y cuando finalmente arribaron a la finca, la escena del crimen ya había sido alterada involuntariamente por los propios trabajadores y curiosos del lugar. El caos se intensificó cuando se comenzó a especular que Manuel Zapata, el capataz de la finca, podría ser el responsable de los asesinatos, ya que su cuerpo no había sido encontrado inicialmente. Sin embargo, 3 días después, el cuerpo de Manuel Zapata fue descubierto, como he dicho anteriormente, lo que cambió el curso de las sospechas. Este descubrimiento tardío alimentó la teoría de que alguien con acceso a la finca podría haber manipulado la escena del crimen para confundir a los investigadores. Uno de los mayores problemas que enfrentó la investigación fue la contaminación de la escena del crimen. Cuando los agentes de la Guardia Civil y los primeros forenses llegaron al lugar, descubrieron que muchas de las pruebas potencialmente cruciales ya habían sido destruidas o alteradas. Algunos testigos incluso mencionaron que la prensa llegó a la escena antes que las propias autoridades, lo que complicó aún más la situación. La falta de protocolo adecuado para manejar un caso de tal magnitud, sumado a la inexperiencia de los investigadores en la gestión de una escena de un crimen tan complejo, resultó en la pérdida de pruebas valiosas que podrían haber ayudado a identificar el culpable o los culpables. Además, la finca de los Galindos era extensa y estaba llena de lugares donde un asesino podría haber escondido o destruido evidencia, lo que dificultó aún más las tareas de los investigadores. A medida que la investigación avanzaba, surgieron múltiples teorías sobre el móvil y los posibles autores de los crímenes. En un principio se consideró que los asesinatos podrían haber resultado entre una disputa interna en la finca, posiblemente relacionada con asuntos financieros o personales. Otros sugirieron que podría haber estado involucrada alguna actividad ilegal, como el contrabando de droga, en el que el propio Marqués de Granina y Valparaíso, dueño de la finca, podría haber estado implicado. A lo largo de los años, diferentes personas fueron señaladas como posibles sospechosas, incluyendo algunos de los propios trabajadores de la finca. Sin embargo, debido a la falta de pruebas concretas y la contaminación inicial de la escena del crimen, nunca se pudo presentar un caso sólido contra nadie. La falta de claridad y las múltiples teorías conspirativas que rodearon el caso solo sirvieron para aumentar la sensación de misterio y frustración entre la comunidad y las autoridades. Finalmente, a pesar de los esfuerzos de la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad, el caso de los Galindos nunca se resolvió. La investigación se estancó y con el paso de los años las pruebas se enfriaron. En 1995, 20 años después del crimen, el caso prescribió sin que se hubiera celebrado ningún juicio ni se hubiera encontrado a ningún culpable. El crimen de los Galindos sigue siendo uno de los crímenes que no se han resuelto en España y que más han dado que hablar. Bueno, querido suscriptor, hasta aquí poco más te puedo contar sobre este crimen, ya que todo lo que cuente de más sería especular y decir tonterías que no llevan a ninguna parte. Es un crimen que sigue sin resolver y seguirá sin resolverse.
Tengo que decir que era una época en que la policía no investigaba casi nada, en que había todavía los últimos coletazos de una dictadura y que, claro, los posibles implicados pues tenían un poder que en aquella época, pues bueno, que no se pudo hacer absolutamente nada. Entonces, pues nada, estas personas pues no han recibido justicia. Poco más que deciros. Un fuerte abrazo a todos y me gustaría, si has llegado al final de este vídeo, que poca gente llega al final de este vídeo, bueno, de este y de ninguno, que te suscribieras a mi canal y activara la campanita, o a unas malas, si no te ha gustado tanto el canal, por lo menos, ya que te he entretenido durante estos minutos, darle un me gusta me vendría bastante bien. Un fuerte abrazo a todos y hasta luego de parte de Telegram.